Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una historia que realmente nos ha tocado el corazón y creemos que a ustedes también les conmoverá profundamente. Estamos a punto de sumergirnos en un reencuentro emotivo, la historia de Mert Ramazan y Afra Saraoglu. Si te gustan las historias que te llegan al alma, prepárate, porque esta es una de esas. Y antes de que nos adentremos en los detalles fascinantes, si aún no lo has hecho, te animamos encarecidamente a suscribirte a nuestro canal. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad y a ti te asegura no perderte ninguna de nuestras próximas joyas. Dale a ese botón rojo de suscribir y activa la campanita para que te notifiquen cada vez que subimos un vídeo nuevo. No te arrepentirás. Hoy vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, Mert Ramazan y Afra Saraoglu. Quizás los conozcan por sus exitosas carreras, por su talento innegable en pantalla, pero lo que hoy nos ocupa es algo mucho más personal, un capítulo de sus vidas que va más allá de los reflectores y los guiones. Estamos hablando de un reencuentro que, según los rumores y los indicios, ha sido cargado de emoción, de esos momentos que te hacen creer en la fuerza de los lazos y en las vueltas que da la vida. La historia que se cuenta de Mert Ramazan y Afra Saraoglu en los círculos de fans y en algunas publicaciones especializadas sugiere un pasado compartido, quizás un inicio de relación, o una amistad profunda que el tiempo y las circunstancias separaron, solo para volver a unirlos en un momento inesperado y lleno de sentimiento. Se dice que Mert Ramazan, conocido por su carisma y su trabajo en producciones que han cautivado a audiencias, tuvo un vínculo muy especial con Afra Saraoglu, una actriz que ha demostrado una versatilidad y una sensibilidad únicas en cada uno de sus papeles. La forma en que se entrelazan sus caminos es lo que hace esta historia tan cautivadora. Imaginen dos almas que comparten un momento importante en sus vidas, quizás explorando los inicios de sus carreras, apoyándose mutuamente, o viviendo una etapa de juventud y descubrimiento juntos. Y luego, por razones que a menudo la vida nos impone, toman caminos separados. Esto puede ser por proyectos, por distancias, o simplemente por la evolución natural de las personas. Sin embargo, lo que hace que esta narrativa sea tan conmovedora es la idea de que, a pesar del tiempo y la distancia, la conexión permaneció. Los detalles que circulan son como pequeñas píldoras de información, fragmentos de conversaciones, miradas captadas, o gestos que los fans más atentos interpretan como señales. Se habla de que tras un largo periodo sin tener un contacto cercano, Mert y Afra se reencontraron. Y este reencuentro, según lo que se describe, no fue un simple saludo cordial o un encuentro casual. Fue un momento de profunda conexión, de reconocimiento mutuo, de quizás revivir recuerdos compartidos, pero sobre todo, de reafirmar el aprecio y el respeto que se tienen el uno por el otro. Los medios y los seguidores han estado analizando cada pequeña pista, cada publicación en redes sociales, cada aparición pública. Y es en la suma de estas pistas donde surge la imagen de un reencuentro verdaderamente emotivo. Pensemos en lo que significa encontrarse con alguien con quien compartiste una parte significativa de tu vida, especialmente si esa persona dejó una huella en ti. Es como abrir un libro lleno de recuerdos, algunos alegres, otros quizás agridulces, pero todos formando parte de tu historia. Y si ese reencuentro se da en un contexto donde ambos han crecido, han madurado, y han alcanzado el éxito en sus respectivas trayectorias, la emoción puede ser aún mayor. Mert Ramazan y Afra Saraoglu son ahora figuras consolidadas, pero la posibilidad de que este reencuentro les haya permitido conectar con su pasado, con sus inicios, añade una capa de profundidad a la narrativa. Las especulaciones sobre la naturaleza exacta de su relación pasada varían. Algunos sugieren que fue una relación amorosa en sus inicios, que quizás no llegó a consolidarse debido a las presiones de sus carreras o a la inmadurez de la etapa. Otros hablan de una amistad muy cercana, un apoyo incondicional que se desvaneció con el tiempo pero cuyo recuerdo permaneció latente. Lo cierto es que cualquiera que haya sido la naturaleza de su vínculo anterior, el hecho de que este reencuentro esté siendo descrito como emotivo sugiere que hubo algo importante que los unió. Imaginen la escena. Después de años, quizás de no verse o de tenerse noticias solo de forma indirecta, sus caminos se cruzan de nuevo. ¿Qué se dicen? ¿Qué sienten? Las miradas, los abrazos, las sonrisas que quizás se dilatan un poco más de lo normal, todo habla de una conexión que trasciende el tiempo. Es posible que hayan compartido anécdotas, risas sobre los viejos tiempos, e incluso que hayan reflexionado sobre cómo han cambiado y evolucionado.
Para los fans, observar estos momentos, incluso a través de las lentes de las redes sociales y los rumores, es fascinante porque nos permite ver el lado humano de estas estrellas a las que admiramos. La forma en que la noticia ha llegado a nosotros, a través de los titulares y las discusiones en las comunidades de fans, sugiere que ha habido una especie de bomba informativa, un evento que ha capturado la atención. Y cuando se habla de un reencuentro emotivo, no se trata solo de un encuentro físico, sino de la carga emocional que este evento conlleva. Es la resonancia de experiencias compartidas, de emociones vividas, de un capítulo que se reabre. Este tipo de historias nos recuerdan que detrás de las cámaras, de los personajes que interpretan, de las vidas que parecen perfectas en las redes sociales, hay personas reales con sus propias historias, sus propios amores, sus propias amistades y sus propios reencuentros. Y estos reencuentros, especialmente los que se describen como emotivos, nos ofrecen una visión de la vulnerabilidad, de la nostalgia y de la perdurabilidad de los sentimientos. La historia de Mert Ramazan y Afra Saraolu, más allá de los detalles específicos que puedan o no ser públicamente confirmados, nos habla de la importancia de los lazos humanos, de cómo las personas que marcan nuestras vidas, incluso si el tiempo nos separa, pueden dejar una huella imborrable. Y cuando esas huellas se reencuentran, la emoción es casi inevitable. Es la confirmación de que a pesar de las trayectorias profesionales, de los éxitos y las nuevas relaciones que se forman, hay capítulos del pasado que siempre tendrán un lugar especial en nuestro corazón. Este reencuentro nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre esas personas que quizás hemos perdido de vista pero que dejaron una marca. Nos anima a pensar en la posibilidad de que el destino, o simplemente la vida misma, pueda ofrecernos la oportunidad de reconectar, de revivir, o de simplemente reconocer la importancia de alguien que una vez formó parte de nuestro camino. La emotividad de un reencuentro así reside en la capacidad de traer de vuelta sentimientos, recuerdos y la conciencia de lo que fue significativo. Además, el hecho de que se trate de dos figuras públicas como Mert Ramazan y Afra Saraolu añade un elemento de interés para sus seguidores. Los fans que han seguido sus carreras, que han admirado su talento, y que quizás han fantaseado con sus vidas personales, encuentran en estas historias un punto de conexión, una forma de ver a sus ídolos en un contexto más íntimo y humano. La difusión de esta historia a través de canales de entretenimiento y redes sociales demuestra el interés del público en estos aspectos de la vida de las celebridades, un interés que a menudo va más allá del mero cotilleo y se adentra en la admiración por la resiliencia humana y la fuerza de los vínculos. Para concluir, la historia de Mert Ramazan y Afra Saraolu, este emotivo reencuentro, es un recordatorio de que la vida está llena de momentos inesperados y conmovedores. Es la confirmación de que incluso en el vertiginoso mundo del espectáculo, las conexiones humanas verdaderas pueden perdurar y resurgir de formas sorprendentes. Nos muestra el lado más sensible de estas dos estrellas, permitiéndonos vislumbrar la profundidad de sus experiencias y la importancia de los lazos que han forjado a lo largo de sus vidas. Es una historia que sin duda ha tocado las fibras sensibles de muchos. Y hasta aquí nuestro viaje por esta conmovedora historia de Mert Ramazan y Afra Saraolu. Hemos explorado la emoción que rodea su reencuentro, la forma en que los recuerdos y los sentimientos pueden resurgir con el tiempo, y cómo este evento ha capturado la atención de sus seguidores. Esperamos que hayan disfrutado de este relato tanto como nosotros al traerlo hasta ustedes. Ahora nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les ha parecido esta historia? ¿Han vivido ustedes mismos un reencuentro emotivo que les haya marcado? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leer sus experiencias y opiniones. Y si les ha gustado este vídeo, si han sentido la emoción que hemos intentado transmitir, por favor, no olviden darle un gran pulgar arriba. Compártanlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también admiran a Mert Ramazan y Afra Saraolu. Y si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse al canal ahora mismo. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan futuros vídeos tan interesantes y emotivos como este. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo.